¿Qué tal, hermanos? ¿Cómo están? Dios los bendiga a todos. Gracias por estar con nosotros. Gracias por acompañarnos en este viernes. Está comenzando ya el sábado para nosotros aquí en México. Para algunos de ustedes allá en el sur de América, ya están entrados en horas de día sábado. Así que bienvenidos a este su programa de Tiempo de Reunión, en donde vamos a estar estudiando la escuela sabática que lleva por título Libertad Religiosa, Salud y Temperancia. Así que es una lección que ha estado dando de mucho de qué hablar. Hemos estado opinando bastante, hemos coincidido muchas personas de que es una lección que fue dada para ese momento en la cual estamos viviendo. Así que si es la primera vez que estás aquí, te invito por favor a que te puedas quedar durante esta hora. Vamos a estar hablando acerca de un tema muy importante que si bien fue escrito hace bastante tiempo, hay que recordar que esta escuela sabática fue, fue escrita, perdón, en 1900, aquí tengo la información, en 1905, para ser exactos. Voy a ponerlo en pantalla en unos momentos para que ustedes lo puedan estar viendo igual que yo. Así que am, aquí está la escuela sabática. Así que si alguno de ustedes tiene el interés de poderlo descargar, ustedes pueden entrar a www.tiempodereunión.com o el enlace que va a aparecer en la descripción de este video. Ustedes pueden entrar, pueden descargar la lección en todas las presentaciones para tamaño carta, para tamaño A4, la portada color, la versión en digital para que ustedes puedan subrayar, así como lo tengo yo ahora mismo. Así que está accesible para todos. Así que la escuela sabática que estamos viendo en esta tarde lleva por título Una época de libertad, que es para mañana 24 de julio de 2021. Y me llama bastante la atención cómo está descrita, que es una lección que está hecha desde el punto de vista de la Constitución de los Estados Unidos y que si alguien lee esa lección, es lo que decían nuestros pioneros adventistas, desde otro punto, desde otro lugar, bueno, que sea adaptada a los tiempos y a los lugares. Y vamos a ir viendo cómo se desarrolla esta escuela sabática a través de nuestro hermano Luis Machado, nuestro hermano Henry y nuestra hermana Ivonne, para que se den cuenta de lo actual que es esta lección de escuela sabática a pesar de los tiempos que han pasado. Así que no te vayas, quédate. Si puedes compartir este video, si lo puedes enviar a tus amigos, a las personas que creas que le puede interesar escuchar un tema que tiene que ver con el sábado, que tiene que ver con las libertades, que tiene que ver cómo en la actualidad se están tejiendo muchas de las cosas que pueden llevarnos a una cancelación de nuestras libertades. Pues bueno, este es tu programa especial, este es tu programa indicado para ti. Y pues bueno, están todos los hermanos acá conectados en el chat. Yo les mando un fuerte saludo a todos. Y pues bueno, yo sé que muchos se comunican por ese medio de manera privada. Así que siempre es bueno estarlos leyendo. Siempre es bueno saber de ustedes. Recuerden que todo eso que hacemos lo hacemos totalmente gratis. No recibimos a través de Tiempo de Reunión, no recibimos ningún ingreso de ningún tipo, ninguna aportación, no recibimos nada. Simplemente se hace con el amor de poder ayudarles a ustedes para que ustedes puedan tener un material de estudio cristocéntrico basado 100% en la Biblia y que bueno, todos lo podemos compartir ahora los viernes. Así que ¿qué les parece si iniciamos esta transmisión? Vamos a hacer una oración para poder entrar de lleno con esta escuela sabática. Recuerden que estamos leyendo una escuela sabática diseñada para ti. Así que, sin más preámbulos, vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, Dios. Gracias, Padre, por la oportunidad que me das y me concedes de poder tener libertad de estar en esta tarde noche, libertad de poder estar en tu día santo, Padre, teniendo esta escuela sabática, teniendo esta guía de estudio con mis hermanos, allá donde quiera que estén, en los diferentes países, en las diferentes ciudades que tú permites que se puedan conectar a través del Internet. Así que Padre, por favor te pido que te puedas quedar con nosotros, de que puedas tomar a todos los instrumentos que van a hablar el día de hoy para que sea tu palabra la que pueda llegar a nuestros corazones y que tengamos
una oportunidad de entender lo que tú requieres para nosotros hoy en día. Así que, Padre, quédate, acompáñanos y gracias, gracias Dios por todo. Todo esto se lo pido en nombre de tu Hijo, el Señor Jesús. Amén. Y bueno, vamos entonces de lleno con nuestro hermano Luis. Hay muchas cosas que vamos a estar estudiando, que vamos a estar leyendo, así que yo les pido que se puedan quedar, yo les pido que puedan atender a todo lo que vamos a estar leyendo. Nuestro hermano Ivonne con las perlas también ha traído una selección muy especial. Ella me decía, hermano, hay muchísimas cosas que se pueden colocar, pero por tiempo no van a salir, así que vamos a darle el tiempo que se merece a todas las secciones para que pueda servir a cada uno de ustedes en su estudio personal, pero sobre todo al crecimiento espiritual que ustedes puedan tener. Así que ahora vamos con nuestro hermano Luis Machado con esta introducción para dejar claras las bases de la escuela sabática, para repasar las preguntas una por una, para sentar lo que antecede al estudio como tal. Así que vamos a darle oportunidad a nuestro hermano Luis para que después nuestro hermano Henry coloque también un análisis personal. Pero bueno, primero avanzamos con nuestro hermano Luis Machado. Así que no se despeguen de ese canal de YouTube. Recuerden, inviten a las personas que consideren oportuno. Y pues bueno, regresamos en un momento. Buenas noches, hermanos. Dios los bendiga, Señor los guarde a todos. Es para mí un gozo, mis queridos hermanos, en esta oportunidad llevar a cabo el estudio de la palabra de Dios. La cuarta lección, mis queridos hermanos, titulada Una época de libertad. Así de que en esta oportunidad me acompaña la hermana Danila Copello y su servidor Luis Machado. Agradecemos a nuestros hermanos que nos dan el privilegio y nos permiten llegar a sus hogares a través de este canal Tiempo de Reunión. Hermanos, vamos a esta lección que está basada o dedicada en gran parte a la Constitución, a la libertad religiosa desde el punto de vista de la Constitución de los Estados Unidos de Norteamérica. Vamos a ir a la primera pregunta entonces a estudiar, mis queridos hermanos, ¿con qué palabras estableció Cristo una clara distinción entre la religión y el gobierno civil? San Mateo capítulo 22, versículo 21. Le dijeron, de César, y les dijo, dad pues a César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios. Muy bien, gracias hermana. Miremos entonces, vamos a leer lo que dice aquí la nota. Tratando de enredar a Cristo y a su conversación, los fariseos le plantearon lo que en lógica se llama un dilema, es decir, una proposición o argumento con dos o más alternativas, cualquiera de las cuales es igualmente contraria al oponente. Así los fariseos razonaron que si Cristo decía si es lícito pagar tributo a César, ofendería a toda la nación judía y al Sanedrín. Lo condenaría a muerte si dijera no es lícito, entonces se opondría a César y al poder romano. Lo condenaría a muerte. En cualquiera de los dos casos significaba la muerte para él, pero su respuesta de dar a Dios y a César lo suyo, aunque evadió un sí o un no directo, fue tan justa y razonable que sus enemigos quedaron completamente confundidos y callados. Esto ha sido llamada la respuesta más sabia jamás dada a una pregunta perpleja, y esta fue la primera enunciación al mundo del gran principio de la separación de la religión y el gobierno civil. En todas las épocas, las naciones idólatras paganas han considerado la religión y el gobierno como inseparables. Muy bien, mis queridos hermanos, miremos entonces basado en lo que nuestro Jesucristo respondió y dijo en el libro de San Mateo, el capítulo 22, el verso 15 al 21, encontramos de que el Señor establece realmente qué es lo que tiene que hacer. Hay que hacer lo que nos corresponde a nosotros. No podemos mezclar lo que es de Dios con el mundo. Vamos a seguir avanzando.
¿Y qué nación adoptó en su evolución el principio aquí establecido? Vamos a leer lo que dice la nota número 2. Dice, el artículo 6 de la Constitución dice, nunca se seguirá ninguna prueba religiosa como calificación para cualquier cargo o confianza pública bajo los Estados Unidos. Y la primera enmienda dice, el Congreso no hará ninguna ley respecto a lo establecido en la religión o que prohíba su libre ejercicio. La 14ª enmienda dice, ningún Estado hará o aplicará ninguna ley que restrinja los privilegios inmunidades de los ciudadanos de los Estados Unidos. Ningún Estado privará a ninguna persona de la vida a la libertad o a la propiedad sin el debido proceso legal, ni negará a ninguna persona dentro de su jurisdicción la igual protección de las leyes. Ahí está totalmente claro, mis queridos hermanos. Y miramos rápidamente qué declaraciones la moción sigue declarando la pregunta en la nota número 3. Es relevante el gran sello de los Estados Unidos. Hay una inscripción en latín que dice Novus Ordo Seclorum, que significa un nuevo orden de cosas. Así de que miramos, hermanos, de que todo va totalmente establecido, totalmente claro. Entonces miremos, hermanos, lo que dice la nota número 4, pero leamos la pregunta. ¿Qué gran declaración había sido hecha a todo el mundo por el pueblo de este país? ¿Qué sentó las bases de todo esto? Después de la introducción, ¿cuáles son las palabras iniciales de esta declaración? Así es de que miremos lo que dice la nota número 4, como habíamos manifestado. Sostenemos que estas verdades son evidentes, que todos los hombres son creados iguales, que son dotados por su creador con ciertos derechos inalienables, que entre ellos está la vida y la libertad y la búsqueda de la felicidad, que para asegurar estos derechos se instituye gobiernos entre los hombres, declaración de independencia. Así es de que miremos, hermanos, de que es totalmente claro. El pueblo americano dice de que el pueblo es, por los seres humanos, todos fuimos creados totalmente libres y tenemos todos los mismos derechos como individuos y como ciudadanos de un estado o de una nación. Y miremos entonces ahora, hagamos otra pregunta muy interesante que vamos a leer, hermanos, en Apocalipsis, el capítulo 13, del 11 al 17. Vamos a leer qué profecía indica que esta nación se convertirá aún en una potencia perseguidora. Apocalipsis capítulo 13, verso 11 al 17. Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. También hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo aquel que no la adorase. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos,
se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Impresionante, mis queridos hermanos, realmente esta profecía se venía cumpliendo y se dejaba ver al tiempo del fin, cuando realmente, mis queridos hermanos, hay una unión totalmente marcada entre el Estado y la religión. Entonces miremos de que esto apunta, hermanos, al papado y a Estados Unidos como el que da el poder para que este poder, este papado, hermanos, infunda y coloque a regir. Y creo que, hermanos, aquí es donde nosotros tenemos que reconocer de que se establecería un nuevo orden mundial. Y entonces, hermanos, esto ya se viene trabajando, se viene viendo. Aquí es donde, hermanos, vamos a reconocer a estar los que son de Dios, los que estamos realmente, los que vamos a servir realmente al Señor como tiene que ser, o los que van a inclinar, hermanos, a dejarse llevar por la bestia y por el estado de hermanos, mis hermanos queridos. El Señor nos ayuda a nosotros a poder entender esto, y por eso quiero que leamos lo que dice la nota número 5, hermanos, para que vamos concluyendo esta primera parte de este estudio. Como América, la tierra de la libertad religiosa, se unirá con el papado para forzar la conciencia y obligar a los hombres a honrar el falso sábado. Los pueblos de todos los países del globo serán llevados a seguir su ejemplo. Las naciones extranjeras seguirán el ejemplo de Estados Unidos. Aunque ella vaya por delante de la misma crisis, llegará a nuestro pueblo en todas las partes del mundo. Hermanos queridos, por eso les decía hace un momento, se establecería el nuevo orden mundial. Hermanos, y están trabajando en implantar un falso día de reposo, es decir, donde todo el mundo debe guardar el día domingo como día de reposo, y es una falsedad. Entonces, hermanos, allí vemos marcada, y desde allá, desde América, hermanos, sale la ley dominical, y todos los países, hermanos, porque sigue el modelo de Estados Unidos, entonces, hermanos, serán perseguidos. Hermanos queridos, que el Señor nos bendiga, el Señor nos ayude, y que nosotros podamos ser fieles hasta que Cristo venga. Amén. Hemos regresado. Gracias a todos los que se han estado sumando, a todas las personas que han estado llegando. Bienvenidos. Como me gusta siempre decirlo, darnos la oportunidad de sentarnos con ustedes a la mesa, de estudiar de esta manera la escuela sabática. Y acabamos de escuchar a nuestro hermano Luis Machado. Él ha traído esta introducción, ha leído las notas, ha leído los comentarios que vienen en la escuela sabática. Vamos entonces con nuestro hermano Henry. Él también tiene un comentario muy oportuno. Y inmediatamente no voy a comentar mucho porque vamos a quitarle tiempo a este programa, así que me gustaría pasar de lleno con nuestra hermana Ivonne, que ha traído las perlas. Así que vamos rápido con nuestro hermano Henry, regresamos, comentamos brevemente lo que nuestro hermano Henry trae para nosotros y vámonos de lleno con las perlas, porque también hay algo muy muy importante ahí que me gustaría que lo consideraran. Así que vamos con nuestro hermano Henry. Hola mis hermanos, nuevamente es un gusto poder compartir algunas ideas con ustedes en estas primeras horas o minutos del día de reposo. Que Dios le bendiga a cada uno de ustedes, a sus familias, y que podamos tener un sábado agradable para nosotros, y que podamos honrar el nombre de nuestro amado Padre y de su Hijo Jesucristo. Estamos hablando de un poco acerca de la libertad. Hemos hablado temas muy interesantes, el sábado, la libertad, el domingo y la esclavitud. Esta semana nos toca hablar un poco de una época de libertad. Y bueno, estamos hablando un poco más acerca de nuestra época actual. Y bueno, el mensaje está enfocado principalmente hacia, podríamos decir, la libertad amenazada para la humanidad por un poder que se representa en Apocalipsis capítulo 13 y que
hemos comprendido que se refiere al poder de los Estados Unidos, una potencia que, a pesar de que a veces parece como que las noticias por lo menos lo presentan como que pues que hay algunas otras potencias que se están haciendo más poderosas. Sin embargo, sabemos que los Estados Unidos no deja de ser lo que la profecía dice, y grandes cosas se están dando en ese lugar y grandes cosas están por acontecer también. Y bueno, yo sé que algunos de nosotros tal vez vivimos bastante metidos, o algunos viven más metidos que otros, en lo que es el asunto de las profecías, las noticias alarmantes y demás. Mucha preocupación, ah, muchas cosas que también no tienen una base, un fundamento bíblico. Hoy en día, hermanos, uno puede encontrar cualquier cosa en realidad en el internet, y me da tristeza ver que muchos hermanos a veces pasan noticias que quizá no se han dado a la tarea ni de leer antes de compartirlas. Pero bueno, nuestra época pareciera ser una época de libertad, aunque no lo es. Ahora, hermanos, es cierto que ver noticias como la que salió esta semana de Francia, bueno, que la mayoría de ustedes saben de qué estoy hablando, es doloroso y alarmante. Una serie de amenazas que el presidente de Francia lanzó contra aquellas personas que no se vacunen. Como pueden verlo ahí en la foto, ustedes pueden buscar la noticia por sí mismos y leerla. Y pues ya muchas personas se han referido a esta noticia, y es interesante, ¿verdad? Es interesante. Ahora, hermanos, yo quiero, igual que siempre, llevarlos a un aspecto un poco más profundo, un aspecto quizá que llevarlo a un ángulo, a un punto de vista un poco diferente. Ahora, esa noticia, si lo queremos ver desde el punto de vista profético, esto es una violación a la libertad del ser humano, al igual que lo será la ley dominical, ¿cierto? Ahora, lo que pasa es que hay algo más grave que esto, y fue de lo que habló Jesús en Juan capítulo 8, del 34 en adelante. Ustedes pueden ver ahí donde Jesús les respondió: de cierto os digo, dice Juan 8:34, todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí permanece para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Saben, hermanos, nuestra libertad, la libertad suya y la mía, ha sido amenazada desde hace mucho, y no necesariamente por un país o una persona. Lo que pasa es que muchas veces nosotros pasamos demasiado pendientes, observando el momento en que nuestra libertad será usurpada por el papado o por los Estados Unidos, sin percatarnos de que ya en estos momentos no somos libres. Yo no sé en su país, pero en mi querida Costa Rica no hay libertad para hacer muchas cosas. Les doy algunos ejemplos. Acá, usted no puede decidir que su hijo recién nacido reciba o no reciba las vacunas. Porque si usted dice que su hijo no le ponen vacunas, el gobierno se lo quita, sencillamente. O sea, no es algo que usted elige, no es algo que usted es libre de decidir, que usted diga, yo a mi hijo no le quiero poner vacunas. No, es o le pones vacunas o le pones vacunas. Aquí en Costa Rica, yo no sé en su país. Aquí en Costa Rica usted no puede optar por una educación en casa, porque es anticonstitucional, y estás en serios problemas si lo haces. Te quitan a los hijos también. Si usted opta aquí por
educar a sus hijos en casa, aun cuando usted sea educador, aun cuando usted tenga el título de maestro, simplemente estás haciendo algo inconstitucional y estás en serios problemas porque te los pueden quitar. No puedes construir una casa en tu propiedad a no ser que tengas el permiso del gobierno. Y déjeme decirle, a veces esos permisos pues son un montón, son bastante difíciles de conseguir y muchas personas simplemente no pueden construir en su tierra que compró con su esfuerzo, con su sacrificio. Por supuesto estamos hablando de humanamente, la fuerza viene de Dios. Pero bueno, no puedes cortar un árbol de tu propiedad sin los permisos respectivos, aunque esté a punto de caerse sobre su casa. O sea, ¿cuántas cosas, por mencionar solamente algunas, cuántas cosas no podemos hacer que pues pareciera que no tienen sentido? Pero todo esto, mis hermanos, es solo un distractor que no nos permite ver la realidad de nuestra libertad amenazada por algo más grande, es el pecado. Porque todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Yo me pregunto, ¿un esclavo es libre? ¿Un esclavo tiene libertad? No, un esclavo no tiene libertad. Ahora, quizá usted vive en un país libre, quizá no hay tantas restricciones como las que hay aquí en mi Costa Rica, pero ¿cuántas personas son esclavos del pecado? Ahora, imaginémonos que usted vive alejado de la civilización, que usted es autosuficiente, no necesita agua porque usted tiene su propia agua en su propiedad, no necesita luz porque te compraste unos paneles solares o porque te compraste un aparatito y produces tu hidroenergía con el agua que pasa sobre tu propiedad. Que usted no necesita alimentos del supermercado porque usted siembra de todo en su propiedad y usted es autosuficiente. Usted no necesita nada del gobierno. Ahora, déjenme decirles algo. Aquí en Costa Rica, en mi querida Costa Rica, hay un montón de personas que viven así. Y cuando venga la ley dominical no les va a afectar en nada. Ahora, déjenme decirles algo. Muchas de esas personas, sin embargo, no son libres. Porque la verdadera libertad no te la quita una persona o un gobierno. Y tampoco te la da una persona o un gobierno. Déjame repetir esta idea una vez más. La verdadera libertad no te la quita una persona o un gobierno, ni tampoco te la da una persona o un gobierno. Juan 8:36 dice, así que si el Hijo, con mayúscula, refiriéndose a nuestro Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Por eso les digo, hay un montón de personas que viven libres del gobierno y montones de personas quieren hoy en día independizarse y vivir libres completamente del gobierno. Pero esas personas no son libres. Porque la verdadera libertad, puede ser que algunas de ellas lo sean, porque la verdadera libertad es cuando el Hijo nos la da. Ahora, déjenme decirles algo más. El Hijo no nos vino a libertar a nosotros del papado, o de los Estados Unidos, o de tu gobierno. Es más, ni del mismo Satanás. Eso es lo que creyeron los discípulos y terminaron chasqueados. El Hijo nos vino a libertar de la esclavitud del pecado. Ahora, mis hermanos, déjenme decirles algo también. No estoy diciendo que la ley dominical o las profecías o los movimientos del Vaticano y de los Estados Unidos no importan. Esto no es lo que yo estoy diciendo.
No estoy diciendo que no tenemos que estudiar la profecía ni que no tenemos que estar pendientes de los acontecimientos que se están dando a nuestro alrededor, principalmente con estos poderes, ¿verdad? Que menciona Apocalipsis 13. Lo que quiero decir, hermano, es que nada hacemos con estar libres de esos poderes mientras seguimos esclavizados del pecado. Muchos de nosotros podemos vivir pendientes de ver en qué momento se nos quita la libertad por parte de alguna de las bestias de Apocalipsis 13 y en realidad de libertad no tenemos nada. Hoy quiero leerle un par de textos que nos pongan a pensar un poco. Vea lo que dice Apocalipsis capítulo 6 y el versículo 15, 16 y 17. Y los reyes de la tierra, y los magistrados, y los ricos, y los capitanes, y los poderosos, y todo siervo y todo libre. Todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas y entre las peñas de las montañas, y decían a las montañas y a las peñas: caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. Todo siervo y todo libre. Todo siervo es la misma palabra que se utiliza en Juan capítulo 8 y el versículo 34, donde dice: siervo es del pecado o esclavo es del pecado. Todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas y entre las peñas de las montañas, y les decía que cayeran sobre ellos. Estamos hablando del día poderoso de Jehová, el día de su ira que ha llegado, y quién podrá sostenerse en pie. Hermanos, todo siervo, todo esclavo, pero también todo libre. ¿Cuál libre, mis hermanos? No es el libre que ha obtenido la libertad que ofrece nuestro Señor Jesucristo. Es el libre que vive libre de las cosas de este mundo, pero que sigue siendo un siervo del pecado. Sigue siendo un esclavo del pecado. Y hablando de la segunda bestia, que es quizá lo que más nos competía durante esta semana, vea lo que dice Apocalipsis capítulo 13 ahora, versículo 16. Y hace que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y siervos o esclavos, misma palabra que se utiliza, esclavo del pecado, se le ponga una marca en su mano derecha o en su frente, y que ninguno pueda comprar o vender sino el que tenga la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Hermanos, estamos hablando de aquí algo más profundo. Esta bestia hace que a todos, siervos, esclavos y libres. Porque, hermanos, repito una vez más la idea: ¿cuántas personas viven libres de un montón de cosas, pero siguen siendo esclavos del pecado? No han obtenido la verdadera libertad que solamente se encuentra en nuestro Señor Jesucristo. Ahora, hermanos, otra cosa de la que quería hablar, pero por motivos de tiempo solo lo voy a mencionar, es que la iglesia quitó la libertad a las personas de creer diferente. Y corrígeme si estoy equivocado. Es increíble que usted y yo no podemos creer que no hay una Trinidad porque se nos disciplina o se nos desfraterniza. No sé si a alguno le ha pasado. Y los que creen en la Trinidad sí pueden presentar cuantas veces quiera sus argumentos en frente de los feligreses con toda libertad. Ahora yo pregunto, ¿eso es libertad o eso no es libertad? ¿No creen ustedes que aquí, ve hermanos, aquí hay algo que no calza? Porque si el que cree en la Trinidad puede presentar libremente sus argumentos, ¿por qué el que no cree no los puede presentar? No te van a dejar. No te van a dejar. Pregunta en cualquier iglesia si te van a dejar presentar los argumentos en contra de la Trinidad, y no te van a dejar. La iglesia, hermano, ¿sabe qué es lo que pasa? Muchas veces nosotros andamos viendo al Vaticano y andamos viendo a los Estados Unidos, y nuestro foco, nuestros ojos, nuestra mente está puesta en estos poderes porque creemos que todo se va a desarrollar ahí. Hermanos, veamos tristemente la condición a la que ha llegado
nuestra iglesia. Y ahí nos daremos cuenta, mis hermanos, cuán cerca estamos de los acontecimientos finales. Y hermanos, y menciono la Trinidad en representación de un montón de cosas que no se pueden creer estando en la iglesia. Ahora, ¿sabe de qué me di cuenta, mis hermanos? Lo mismo pasa en el movimiento de la Reforma. Iglesia Adventista de la Reforma. No sé si alguno está familiarizado con, con, con este movimiento. No tengo nada en contra, jamás. Pero lo mismo pasa ahí, lo mismo que pasa en la iglesia adventista organizacional o de la organización, lo mismo pasa en el movimiento de la Reforma. Ahora le voy a decir algo, en muchos grupos independientes pasa exactamente lo mismo. Perdón, mis hermanos, pero en un grupo donde yo no pueda pensar diferente, yo no quiero estar. Ahora, si yo creo que no está correcto defender una doctrina utilizando únicamente el espíritu de profecía y usted cree que sí está correcto, oremos y que el Señor nos ayude y nos guíe hacia la verdad. ¿No creen ustedes que es lo correcto? Y por cierto, mis hermanos, les dejo esa inquietud. ¿Ustedes creen? Piénsenlo. ¿Ustedes creen que la sierva del Señor estaría de acuerdo en que defendamos una doctrina utilizando solamente sus escritos? Hermanos, la libertad completa está solamente en Cristo. Esta época en la que usted y yo estamos viviendo, solamente podemos ser libres si la verdad está en nosotros. Juan 8:32 dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y interesante porque Juan 8:36 dice, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Y ahora dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Algunas personas creen que Cristo nos hace libre y que la verdad nos hace libre también. No, hermanos, en el cielo, en el gobierno de Dios, solamente hay algo que nos hace libres, y es nuestro Señor Jesucristo. Dice, conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Saben por qué? Porque Cristo es el camino, Cristo es la verdad, y Cristo es la vida. La verdad, que es Cristo. Si la conocemos, si lo conocemos y permitimos que Él tome el control de nuestra vida, que Él sea quien gobierne nuestro ser, si conocemos esa verdad, que es Jesucristo, y permitimos que ya no vivamos nosotros, sino Él en nosotros, obtendremos finalmente la libertad. Nada hacemos, hermanos, con preocuparnos de cualquier otra libertad si esta libertad no la hacemos nuestra. Nada hacemos con preocuparnos, con vivir pendientes de qué está haciendo el Vaticano, de qué está haciendo los Estados Unidos, que como les dije, no tiene nada de malo y debemos de hacerlo. Pero si antes de eso no hemos conocido la verdad, que es Jesús, no está en Jesús, Él es la verdad. Si no hemos conocido esa verdad y esa verdad no nos ha hecho libres, hermanos, estamos perdiendo el tiempo. Que Jehová bendiga a cada uno de ustedes, mis hermanos. Y que su Hijo Jesucristo nos haga libres. Que ya no vivamos nosotros, sino Él en nosotros. Y que no importa, mis hermanos. Vea, lo que va a hacer el Vaticano lo va a hacer. Lo que va a hacer Estados Unidos es un hecho, lo que está haciendo Francia y lo que está por venir es un hecho, mis hermanos. Pero si usted y yo conocemos a Jesucristo, la verdad, Él nos hace libres y ¿quién podrá atemorizarnos? ¿A quién le temeremos? Hermano Arturo, vamos a continuar. Muchas gracias por esta oportunidad. Que Dios bendiga a cada uno de ustedes y nos vemos en nuestra próxima lección. Hemos regresado. Gracias, hermano Henry, por tu participación, como siempre.
nos deja reflexionando, siempre basado en la escuela sabática, dando una opinión que siempre es oportuno tenerla en cuenta. Y bueno, como yo les comentaba, había bastante que analizar, así que ha servido bastante lo que ha colocado nuestro hermano Henry, nuestro hermano Luis, como las bases para entender la escuela sabática. Y ahora con este resumen que también da nuestro hermano Henry, eh, yo me quedo con un par de ideas que él da acerca de la preocupación que muchas veces tenemos de lo que vendrá. Y no nos damos cuenta que en la actualidad estamos también con libertades cortadas, ¿no? Esas decisiones que podemos o no hacer sobre nuestros hijos, las decisiones que podemos hacer o no sobre nuestros propios terrenos, los permisos que tenemos que sacar, pero más allá y las preocupaciones que tal vez podamos tener por las cosas que estamos viendo hoy por hoy, ¿cuánto de nosotros realmente somos libres en Cristo? A veces nos confundimos un poco de las libertades que exigimos tener y de las rebeldías que tal vez podemos, bueno, conseguir para, o tener más bien dicho, para conseguir algo en favor de nosotros, libertades para ponernos o no o, un medicamento en cuestión, ponernos o no algo para poder andar en la calle. Y a veces nos preocupamos tanto de eso y nos olvidamos de otras cosas que van directamente en nuestra vida espiritual. Y bueno, hasta aquí voy a decir porque nuestra hermana Ivonne tiene también un comentario oportuno que dar. Así que vamos con ella. Hay bastante que tenemos que tener en cuenta y que no se nos olvide hacia dónde es nuestro objetivo, cuáles son las cosas que debemos tener en mente para empezar a entender los tiempos en los que vivimos y bueno, no estar apresurando muchas cosas que ahora no tocan, pero sí tener el foco bien centrado en que la palabra del Señor nos pide que tengamos como señal el día santo sábado, que es un día de libertad, como lo hemos estudiado en otras escuelas sabáticas, otras lecciones, y cómo esas libertades se van a empezar a quitar viniendo en una idea un poco sutil en favor de la naturaleza. Mejor escuchemos lo que nuestra hermana Ivonne trae y bueno, después lo comentamos brevemente y bueno, te agradezco que estés hasta este momento de la transmisión. Todavía no terminamos, así que quédate un par de minutitos más y vas a ver de algo que vamos a comentar ahora. Así que vamos entonces con las perlas escogidas. Apreciados amigos y seguidores fieles de este programa, bienvenidos a la sección Las Perlas Escogidas de los Testimonios. Ivonne Espinosa les saluda y esta noche tendremos un hermoso tema de mucha actualidad, de mucha importancia, y yo les pido que prestemos especial atención al mensaje que Elena G. de White tiene para nosotros en esta hora. El tema se titula Una época de libertad. Cuando el Altísimo dio a Moisés la copia de su ley, conservó el gran original en el santuario de arriba. Al examinar sus santos preceptos, los buscadores de la verdad encontraron en el mismo seno del Decálogo el cuarto mandamiento, tal como fue proclamado en un principio. Así está escrito en el libro de Éxodo, capítulo 20, versículos del 8 al 11. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el día séptimo es día de reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos, la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Vemos aquí cómo el Señor 3 cosas importantes hizo con el día de reposo, con ese sábado de la creación. Primero lo reposó y también lo bendijo
y además lo santificó. El Espíritu de Dios impresionó los corazones de esos estudiosos de su palabra. Se convencieron de que habían transgredido por ignorancia el cuarto mandamiento, al no tomar en cuenta el día de descanso del Creador. Comenzaron a examinar las razones por las cuales observaban el primer día de la semana en vez del día que Dios había santificado. No pudieron encontrar evidencias en las Escrituras de que el cuarto mandamiento hubiera sido abolido o de que el sábado hubiese sido cambiado. La bendición que había santificado en un principio al séptimo día nunca había sido eliminada. Los que habían aceptado la luz relativa a la mediación de Cristo y a la perpetuidad de la ley de Dios, descubrieron que esas eran las verdades presentadas en el tercer mensaje, que según está escrito en Apocalipsis 14:12 dice: aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Esta declaración está precedida por una solemne y temible advertencia. Si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira. Mediante esa bestia se representa a la Iglesia romana, una organización eclesiástica investida de poder civil, con autoridad para castigar a los disidentes. La imagen de la bestia representa otra organización religiosa investida de poderes similares. La formación de esa imagen es obra de la bestia, cuyo pacífico surgimiento y disposición aparentemente bondadosa hacen de ella un notable símbolo de los Estados Unidos. Cuando las iglesias de nuestro país, al unirse en puntos de fe que les son comunes, influyan sobre el Estado para que imponga sus decretos y apoye sus instituciones, entonces los Estados Unidos, país protestante, habrán formado una imagen de la jerarquía romana. La bestia de Apocalipsis 13, del 1 al 10, es un símbolo de este poder a través de los siglos. La bestia representa el papado. La Edad Media atestigua sus funestos efectos tanto sobre la Iglesia como sobre el Estado. Por la profecía, puede verse que la bestia de dos cuernos levanta una imagen a la bestia e impone la marca de la bestia a aquellos que están dentro de su jurisdicción. Lo que constituía a la bestia era una unión de la Iglesia y el Estado, en la que el Estado imponía todos los dogmas de la Iglesia. Una imagen de la bestia sería el establecimiento de un sistema semejante en el gobierno de los Estados Unidos. La marca de un poder es lo que se presenta específicamente como señal de su autoridad. La autoridad de Dios y su jurisdicción se concentran en su poder creador de todo. La señal o marca de esa autoridad es el sábado. La marca de la bestia es aquello que el papado presenta como señal de su autoridad. Como poder perseguidor, el papado debe ser un poder que se opone al verdadero cristianismo. Su marca debe mostrar oposición a la ley de Dios o a un cambio en ella. El cuarto mandamiento, que Roma ha tratado de poner a un lado, es el único precepto del Decálogo que señala a Dios como creador de los cielos y la tierra, y por lo tanto distingue al verdadero Dios de los dioses falsos. El sábado fue instituido para conmemorar la obra de la creación y dirigir las mentes de los hombres al Dios vivo y verdadero. Esta institución, que señala a Dios como creador, es una señal de su legítima autoridad sobre los seres que creó. El traslado del día de reposo del sábado al domingo es la señal o la marca de la autoridad de la Iglesia romana. Se presenta un falso día de descanso para hacerlo obligatorio por ley, y se obligará al pueblo a observar un día de descanso que Dios no exige del hombre. Nuestro propio país, Estados Unidos, ha sido el hogar de los oprimidos, ha sido testigo de la libertad de conciencia
y el gran centro de conocimiento de las Escrituras. Llegará a ser un campo de batalla, el lugar de mayor peligro y oscuridad, porque el pueblo no continúa practicando la verdad y andando en la luz. Se llevará a cabo la lucha por la libertad religiosa. Esta es la de adorar a Dios de acuerdo con los dictados de nuestra propia conciencia. Como se ha notado ya, la señal de poder de Dios es su santo sábado del cuarto mandamiento. La interpretación papal de aquella ley discrepa de la palabra mayormente en lo que respecta a ese mandamiento. La ley de Jehová declara que el séptimo día será sábado a Jehová. La Iglesia Católica Romana declara que guardar este mandamiento consiste en dedicar el domingo, primer día de la semana, a la adoración y otros deberes religiosos. Muchos testimonios respecto del mismo hecho podrían presentarse de fuentes católicas y protestantes. La marca de la bestia es, por lo tanto, el domingo impuesto por la ley. La Iglesia, en su propia esfera, es de ordenación divina, el cuerpo de Cristo, el templo de Dios, y deriva su poder, su autoridad, su dirección de Cristo su cabeza. Como todos los afectos e intimidades de la esposa deben reservarse para el esposo solo, de entre todos los hombres, así también debe relacionarse la Iglesia con Cristo. Ninguna alianza, cortejo, ni vínculos, ni acuerdos, ni compromisos pueden existir entre ella y las potestades de la tierra. Su propósito en la tierra es llevar las almas a la perfecta y divina unión con Cristo. No puede hacerlo si traiciona la verdad o renuncia a su pureza. El Estado también ha sido ordenado por Dios para conservar el orden y proteger a los hombres contra la violencia. Existe a causa del pecado. Su misión consiste solamente en evitar por medio del temor de las penalidades que cometan el mal las personas de malas intenciones. Actuando en su propia esfera, es siempre útil y lo será mientras exista el pecado. No puede tener unión alguna con la religión o con la Iglesia. Tales son los propósitos divinos plenamente presentados en la palabra respecto de la Iglesia y el Estado. Ha sido objeto del estudio y esfuerzo de Satanás unir la Iglesia y el Estado desde el principio. Separados son útiles y valiosos para la vida del mundo. Unidos vienen a ser un veneno mortífero, tanto para el cuerpo político como para el cuerpo eclesiástico. Hay pruebas de que el gobierno norteamericano obligará a todos sus súbditos a recibir esta marca en la diestra, absteniéndose de todo trabajo, o en la frente, es decir, libremente y por su profesión de fe. En verdad, las pruebas abundan. Ya varios estados, por separado, han perseguido a los que realizaban trabajos comunes en domingo. Por la multiplicación de las decisiones judiciales contrarias a la Constitución y al verdadero espíritu americano, y por la enorme presión de los entusiastas religiosos sobre los magistrados, la nación de los Estados Unidos se está dirigiendo hacia el fin lógico de los pasos ya dados, a saber, una unión completa de la Iglesia y el Estado y la elevación del domingo al estado de ley. ¿Qué vendrá luego? Habrá quienes en conciencia, obedientes a Dios y a su palabra, no podrán observarla, no podrán rendir obediencia al estandarte de otra potencia. Por lo tanto, las leyes se volverán más estrictas, pero serán violadas por razones de conciencia. El gobierno, cegado y lanzado en su carrera fatal, creerá necesario mantener su falsa dignidad. Impondrá multas y penalidades cada vez más severas, hasta la confiscación de los bienes y la privación de la ciudadanía. Los llamados herejes, entre comillas,
No podrán ni comprar ni vender, serán boicoteados, y aún más si persisten en lo que el gobierno cegado llama, entre comillas, obstinación, serán considerados traidores y el castigo que merece la traición es la muerte. La profecía declara que el gobierno de los Estados Unidos llegará aún a decir que a los tales se les ha de dar muerte, y no solo esto, sino que su influencia al respecto hará retroceder al mundo a la Edad Media, a la ruina completa de la Iglesia y el Estado. A pesar de todo, Dios cuidará a los fieles, no necesitan temer. Los que corren peligro son los perseguidores, no los perseguidos. Los protestantes de los Estados Unidos serán los primeros en tender las manos a través de un doble abismo al espiritismo y al poder romano. Y bajo la influencia de esta triple alianza, este país marchará en las huellas de Roma, pisoteando los derechos de la conciencia. Cuando nuestra nación promulgue leyes en sus concilios legislativos para comprometer la conciencia de los hombres en cuanto a sus privilegios religiosos, imponiendo la observancia del domingo y usando un poder opresivo contra los que guardan el día de reposo del séptimo día, la ley de Dios será sin duda invalidada en nuestro país. Cuando restrinjan la libertad religiosa, renuncien al protestantismo y apoyen al papado, la medida de su culpa habrá completado en los libros del cielo, y a la apostasía nacional seguirá la ruina de la nación. Cuando el Estado haga uso de su poder para poner en vigor los decretos y sostener las instituciones de la Iglesia, entonces la protestante Norteamérica habrá formado una imagen del papado. Se repetirá la historia. Será ensalzada la falsa religión. El primer día de la semana, un día común de trabajo, que no tiene ninguna santidad, será erigido como la imagen de Babilonia. Se ordenará a todas las naciones y lenguas y pueblos que rindan culto al falso día de reposo. El decreto que ordena el culto de este día, el domingo, será promulgado en todo el mundo. Cuando los Estados Unidos, el país de la libertad religiosa, se una con el papado para forzar la conciencia y obligar a los hombres a honrar el falso día de reposo, los habitantes de todo el país del globo serán inducidos a seguir su ejemplo. El reemplazo de lo verdadero por lo falso es el último acto del drama. Dios se manifestará cuando esta institución llegue a ser universal, cuando las leyes de los hombres sean exaltadas por sobre las leyes de Dios, cuando las potencias de esta tierra traten de obligar a los hombres a guardar el primer día de la semana. Sabed que ha llegado el tiempo para que Dios actúe. La palabra de Dios ha sido siempre muy clara. Ha dado advertencias respecto a tan inminente peligro. Descuide estos avisos y el mundo protestante sabrá cuáles son los verdaderos propósitos de Roma. Pero ya será tarde para salir de la trampa. Roma está aumentando sigilosamente su poder. Sus doctrinas están ejerciendo su influencia en las cámaras legislativas, en las iglesias y en los corazones de los hombres. Ya está levantando sus soberbios e imponentes edificios, en cuyos secretos recintos reanudará sus antiguas persecuciones. Está acumulando ocultamente sus fuerzas y sin despertar sospechas para alcanzar sus propios fines y para dar el golpe en su debido tiempo. Todo lo que Roma desea es asegurarse alguna ventaja, y esta ya le ha sido concedida. Pronto veremos y palparemos los propósitos del romanismo. Cualquiera que crea u obedezca a la palabra de Dios incurrirá en oprobio y persecución. En los movimientos que se realizan actualmente en los Estados Unidos de Norteamérica para asegurar el apoyo del Estado a las instituciones y prácticas de la Iglesia, los protestantes están siguiendo las huellas de los papistas. Más aún, están abriendo la puerta
para que el papado recobre en la América protestante la supremacía que perdió en el viejo mundo. Y lo que da más significado a esta tendencia es la circunstancia de que el objeto principal que se tiene en vista es imponer la observancia del domingo, institución que vio la luz en Roma y que el papado proclama como signo de su autoridad. Es el espíritu del papado, es decir, el espíritu de conformidad con las costumbres mundanas, la mayor veneración por las tradiciones humanas que por los mandamientos de Dios, el que está penetrando en las iglesias protestantes e induciéndolas a hacer la misma obra de exaltación del domingo que el papado hizo antes que ellas. Debemos estar preparados a la espera de las órdenes de Dios. Naciones enteras serán conmovidas hasta su propio centro. Se retirará el apoyo a los que proclaman la única norma de justicia de Dios, la única prueba segura del carácter. Y todos los que no obedezcan las leyes nacionales para exaltar el día de reposo instituido por el hombre de pecado, deshonrando el santo día de Dios, sentirán no solo el poder opresivo del papado, sino del mundo protestante, la imagen de la bestia. Pronto tendremos que luchar contra los poderes del país y tenemos toda la razón para temer que la falsedad ganará la delantera. Es una lucha entre el cristianismo del Antiguo y Nuevo Testamento por una parte y el cristianismo de las tradiciones humanas y las fábulas corruptas por la otra. Debemos hacernos el firme propósito de que no reverenciaremos el primer día de la semana como día de reposo, porque no es el día que fue bendecido y santificado por el Creador. El pueblo de Dios, temeroso del Señor y que guarda sus mandamientos, debe ser diligente, no solo en la oración, sino también en la acción, y esto colocará la verdad ante los que nunca la han oído. Todo el mundo cristiano estará involucrado en el gran conflicto final entre la fe y la incredulidad. Toda la cristiandad quedará dividida en dos grandes categorías: los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús, y las de los que adoran a la bestia y su imagen y reciben su marca. Una vez que el sábado llega a ser punto especial de controversia en toda la cristiandad y las autoridades religiosas y civiles se unan para imponer la observancia del domingo, la negativa persistente por parte de una pequeña minoría de ceder a la exigencia popular la convertirá en objeto de execración universal. El principio que los discípulos sostuvieron valientemente cuando en respuesta a la orden de no hablar más en el nombre de Jesús declararon: juzgad si es justo delante de Dios obedecer antes a vosotros que a Dios, es el mismo que los adherentes del Evangelio lucharon por mantener en los días de la Reforma. En nuestros días debemos sostener firmemente este principio, el estandarte de la verdad y de la libertad religiosa, sostenido en alto por los fundadores de la Iglesia evangélica y por los testigos de Dios durante los siglos que desde entonces han pasado, ha sido para este último conflicto confiado a nuestras manos. Hemos de reconocer los gobiernos humanos como instituciones ordenadas por Dios mismo y enseñar la obediencia a ellos como un deber sagrado dentro de su legítima esfera. Pero cuando sus demandas estén en pugna con las de Dios, hemos de obedecer a Dios antes que a los hombres. La palabra de Dios debe ser reconocida sobre toda legislación humana. Un así dice Jehová no ha de ser puesto a un lado por un así dice la Iglesia o un así dice el Estado. La corona de Cristo ha de ser elevada por sobre las diademas de los potentados terrenales. Hermanos, que Dios nos bendiga y nos dé la fortaleza de defender la palabra de Dios, adherirnos a ella y vivir por fe. Que Dios les bendiga. Bueno, hemos regresado, no hay nada de desperdicio en las anotaciones que nuestra hermana ha traído. Yo les pido que vayan poniendo pausa, que puedan sacar los textos, los párrafos que se encuentran en las citas indicadas. Hay bastante que comentar para el día de mañana, yo lo sé. Estaba revisando la información que la hermana estaba presentando
Y pues bueno, me llama la atención. em, una aquí no lo tengo, la perdí un poco. Am, Dice, la profecía declara que el gobierno de los Estados Unidos llegará aún a decir que a los tales se les dará, se les ha de dar muerte. Y no solo eso, sino que su influencia al respecto para retroceder al mundo, a la Edad Media, a la ruina completa de la iglesia y el Estado. A pesar de todo, Dios cuidará de los fieles. No necesitan temer, los que corren peligro son los perseguidores, no los perseguidos. Y bueno, sigue diciendo, los protestantes en Estados Unidos serán los primeros en tener las manos a través de un doble abismo al espiritismo y al poder romano. Y bajo la influencia de esta triple alianza, ese país marchará en las huellas de Roma, pisoteando los derechos de la conciencia. Hay bastante que analizar. Y esto, yo sé que es un texto muy conocido, pero si ustedes lo empiezan a colocar, a leer entre líneas, a colocar la información que ahora está surgiendo en todas las redes sociales con la actual pandemia y cómo las libertades se han quitado, cómo muchísimas personas gritan y claman porque se empiecen a reprimir a todas aquellas personas que quieren exigir un poco de libertad sobre este tema. ¿Cómo será entonces en aquel momento cuando exista la necesidad, como lo decíamos hace rato, de que este mundo regrese a Dios, pero bueno, no de la manera como se debe de hacer bíblicamente? Así que imagínense todas las contiendas familiares, todas las posturas y cómo se va a tratar a aquellas personas que realmente tengan una postura bíblica. Dice ahí la mensajera, se les va a pedir que se les quite la vida por el bien de la mayoría. Y que eso no debería de darnos temor, no debería de angustiarnos, sino que debería de angustiarnos el estar cercanos a nuestro Dios, a que realmente tengamos libertad en Él. Así que yo les pido de que este sea nuestro pensamiento con el que vayamos hoy a dormir. Tengamos nosotros la confianza de estar siendo libertados y siendo libres en Cristo. Y para poder conocer si somos libres de esos frutos del pecado, revisa tu vida, empieza a analizar cuáles son los frutos del Espíritu que tú tienes y si no tienes alguno de ellos, por favor pídeselos a Dios porque Él está dispuesto a dártelos hoy mismo. Así que con esta pequeña reflexión y con toda la información que han traído los hermanos, te pido que vayamos en oración a despedir este programa, a pedirle a nuestro Dios que pueda estar con nosotros y nos acompañe en esa noche y también para comenzar este sábado. Padre Santo que estás en los cielos, gracias Padre por la oportunidad que me das de estar con mis hermanos, de tener oportunidad de poder analizar brevemente. Sé que estos temas se pueden llevar horas y horas. Hemos tratado de resumirlos hoy, Padre, de ser solamente una anotación para todos los hermanos que el día de mañana podamos estarnos reuniendo en los diferentes grupos y analizar tu palabra. Así que Padre, quédate con ellos y el deseo que hemos estado teniendo en nuestros corazones de ser más semejantes a ti, de ser libres en ti, de llevar los frutos de tu espíritu. Por favor, que sea un deseo en todos los hermanos concedido, Padre. Por favor, forza a nuestros corazones a volver a ti y esos pecados ocultos que tenemos, por favor, quítalos de nuestra vida. Son cosas que nos anclan a esta tierra y hace que seamos temerosos ante lo que vendrá. Gracias Dios porque sabemos que nos escuchas. Acompáñanos en este sábado y acompáñanos en esta noche a tener un buen descanso. Todo eso se lo pido en nombre de tu Hijo, el Señor Jesús. Amén. Bueno, hermanos, Dios los bendiga y nos estamos viendo la próxima semana ahora a través de nuestro hermano Leandro, que bueno, él tendrá a bien llevar este programa. Y si te ha gustado esta transmisión, compártela, copia el link, mándalo por WhatsApp, lo pueden ver cuantas veces quieran, queda totalmente grabado aquí en YouTube. Así que Dios los bendiga y nos estamos viendo en las próximas semanas.